Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por su asistencia a este evento. Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Oye, ¿cómo ves el evento? ¿Qué te ha parecido hasta el momento las pláticas que ha habido? Bien, la verdad es que bien. Las sesiones que han habido bastante buenas y las que vienen también muy buenos expositores vamos a tener y muy buenas sesiones. Bueno, pues nosotros vamos a platicar también, vamos a entrar en materia. Nuestro tema es referente a la transformación digital, pero queremos darle una perspectiva diferente, ya que pues, es un tema que se ha hablado pues, desde hace mucho tiempo. Queremos regresar a lo básico y platicar realmente de dónde viene y los elementos claves de la transformación digital. Cuando escuchamos transformación digital, de inmediato muchas veces nos encontramos con cierta reticencia porque es un concepto que hemos escuchado tanto que literalmente lo vemos hasta en la sopa, que muchas veces nos genera como cierto, ¿y ahora qué me van a decir acerca de eso, no? ¿Y ahora qué me van a contar acerca de transformación digital, ¿no? Y como mencionaba Carlos, no es que vayamos a redefinir un tema que ya existe desde hace algunos años, sino que queremos hacer un back to the basics. Queremos retomar el por qué surgió este tema, que fue por ahí del 2011 y 2012, ¿no? Alrededor de ese año, este concepto lo trae la industria de la tecnología, lo pone en boga y además le da un impulso. Sin embargo, con el paso de los años, al mismo tiempo la industria de la tecnología devalúa el tema. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que tenía que ver con tecnología se vendía como transformación digital. Y en muchas ocasiones, literalmente, el concepto se metía con calzador para tratar de seguir en la cresta de la ola, ¿no? En este tema que sigue estando en boga, pero ya no se percibe de la misma manera. ¿Y qué es transformación digital? Me dan oportunidad de contarles una anécdota poco política. Hace algunos años, justamente cuando este tema estaba surgiendo, alrededor del 2012, tuvimos una sesión, varios fabricantes de tecnología y varios integradores tecnológicos gigantescos, AWS, GCP, etcétera. Y dentro de este simposium, por llamarlo de alguna manera, platicábamos acerca de qué era transformación digital, ¿no? Y teníamos nuestros grupos de trabajo o nuestras mesas de trabajo y después de discutir algunas cosas pasábamos a dar algunas opiniones, ¿no? Y dentro de este grupo de personas había un español. Si ustedes tienen amigos españoles sabrán que son personas que normalmente no tienen pelos en la lengua, dicen las cosas como las están pensando, ¿no? Y esta persona era un español y toma la palabra y dice, la transformación digital es como el sexo en la secundaria, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Y dice, todo mundo habla de ello, todo mundo es experto en el tema, pero realmente nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces, pasados algunos años, más o menos estamos en el mismo contexto, ¿no? Porque todos te siguen hablando de transformación digital, pero pocos se preocupan en los fundamentos de la transformación digital, ¿no? Y eso es lo que queremos hablar. Aquí algunos ejemplos de lo que no es transformación digital, ¿no? El gerente diciendo, ¿están conscientes de que estamos alineados a la transformación digital? Y todos, sí, ¿no? Ok, ¿y eso qué es? ¿No? Y entonces algunos se van de la sala o se escuchan los grillos por ahí, ¿no? O transformación, el concepto que no está alineado al negocio. Y eso es lo primordial, ¿no? Transformación digital tiene que estar alineada al negocio. Si no está alineado a mi modelo de negocio, entonces no es transformación digital, es un cambio que estoy metiendo dentro de la compañía. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene transformación digital? Y aquí es donde queremos hacer el primer alto
y volver a lo básico, ¿no? Transformación viene de una palabra latina que significa transformatio, y esa palabra latina viene del griego que significa metamorfo. ¿Okay? Y a mí me encanta esa palabra porque metamorfo, por concepto, por fundamento, significa que tú tienes que terminar en un estado mejor que en el que estabas anteriormente. ¿Okay? Entonces, cuando eso lo llevamos a la transformación digital, quiere decir que nos tenemos que preocupar porque termine en una posición mejor que la que empezamos. Y cuando recapitulamos, pues yo he estado en muchos proyectos, yo he visualizado muchos proyectos, he tenido experiencia con muchos proyectos que no terminan en una posición mejor y muchas veces cuando se basa ese proyecto solamente en la tecnología, muchas veces la tecnología termina por no usarse, porque no se pensó, no estuvo alineada al modelo de negocio, ¿no? Otra de las cosas que contempla el concepto de transformación en este origen griego es que tiene varias dimensiones. Esta transformación habla de un tema personal. Como persona, cuando yo hablo de transformación o cuando en el griego se referían a transformación, se referían a varias dimensiones de la persona. En crecimiento en carácter, crecimiento en personalidad, crecimiento en conocimiento. Y cuando yo transporto esa información al tema de transformación digital, quiere decir que la transformación digital tiene que tener ciertas características o contemplar diferentes características, ¿no? De entrada, esa transformación me va a ayudar a ser más eficiente, me va a ayudar a ahorrar costos, me va a permitir ser más ágil como compañía y un punto muy importante, me va a permitir estar en una mejor posición en la industria en la que estoy, voy a tener como organización, voy a ser más competitivo, más competente. Y hacia quién está orientada esa transformación. Esas son algunas de las preguntas que deberíamos de hacernos en un tema de transformación digital y que aquí vamos a tratar de enfocar o de reenfocar y obviamente a darle un contexto adecuado o el que nosotros consideramos adecuado. Y cuando hablamos, por supuesto, de transformación digital, está la parte tecnológica que, por supuesto, requiere, ¿no? Perfecto, gracias. Y bueno, en este punto, la parte digital, como bien comentaba Miguel, no es el centro del proceso de transformación, sino es un habilitador, una herramienta como tal, que vamos a utilizar para llegar de un estado actual a un estado deseado. Y realmente a esto nosotros nos referimos con hacer uso de tecnologías existentes, emergentes o nuevas que nos ayudan precisamente a transformar o a cambiar este modelo de negocio, este objetivo que tengamos de eficientar operaciones, reducir tiempos de entrega, enfocarse a iniciativas de satisfacción del cliente interno, externo, etcétera. ¿Por qué mencionamos aquí tecnologías existentes, emergentes y nuevas? Porque realmente es muy común que llegue a suceder que llega una tecnología nueva, innovadora y que pues estamos emocionados por utilizarla. Por ejemplo, ChatGPT. Todos hablamos de ChatGPT, todos queremos utilizar ChatGPT, pero realmente lo que puede suceder es que estamos perdiendo el foco en cuál es el objetivo de negocio, cuál es nuestro propósito de transformación al utilizar ChatGPT en un proyecto. Si descuidamos el enfoque del negocio y nos quedamos hacia el enfoque de tecnología, pues puede suceder que lleguemos a esta curva que tenemos aquí, que se le llama la curva de Hype Cycle de Gartner, que habla de cómo es que las tecnologías a lo largo del tiempo van teniendo ciertas expectativas. Cuando es una tecnología nueva, pues generalmente tiene un hype muy alto, pero va a llegar en un momento en el que pues ya vemos tal vez que no se ajusta a mi modelo de negocio o tengo que abordar el uso de la tecnología de otra forma y pues llega un periodo de desilusión. Pero ya después de esto, cuando ya realmente tiene cierta madurez la tecnología,
subimos a la meseta de la productividad, donde aquí realmente ya podemos adoptar y adaptar las tecnologías a iniciativas pues ya mucho más específicas y más puntuales. Entonces, pues tomando esto en cuenta, tanto la parte de transformación como la parte de digital, que es tomar los diferentes contextos de cómo estamos transformándonos desde el punto de vista, ya hablando de organización, como personas que trabajan en la organización, como procesos que nos indican la forma en la que vamos a trabajar, y la parte digital, que es la tecnología, el uso de herramientas para cambiar la forma en la que trabajamos para un beneficio, es pues como nosotros buscamos abordar la forma en la que organizacionalmente, como ICSA, trabajamos con nuestros clientes. Identificamos, al haber una iniciativa, cuál es el impacto que hay en las personas, en los procesos, en las tecnologías, y cómo estos tres componentes hacen sinergia entre sí mismos. Por ejemplo, si tenemos personas y les damos tecnología, lo que le estamos permitiendo a las personas es que puedan innovar. Cuando juntamos personas con procesos, les estamos dando una metodología o una forma de trabajar que nos permita hacer que la organización escale. Y en el momento en el que juntamos procesos o formas de trabajar con tecnologías, lo que estamos permitiendo es automatizar tareas que de otra manera tendrían que ser realizadas de forma manual y realmente no estén agregando mucho valor. De manera, de igual forma que cuando juntamos estos tres elementos de sinergia, innovación, escalabilidad y automatización, ahí ya es cuando realmente podemos lograr una auténtica transformación digital, porque estamos tomando en cuenta todo esto. Un punto importante, no solamente estos tres componentes son los claves de las organizaciones. Como organización, diferentes sectores, pues hay ciertas necesidades que tenemos que tomar en cuenta, que es el tema de cumplimiento y sobre todo también la parte de seguridad. Una tecnología sin seguridad pues realmente acaba siendo obsoleta porque pues en vez de ser beneficiosa pues puede ser perjudicial, ya que nos expone a pérdida de datos, pérdida de imagen en nuestra organización o incluso temas legales. Entonces, la parte de seguridad y cumplimiento siempre la consideramos como una base que cubre todos estos elementos. Platicar acerca de este ejemplo, no es nuestro ejemplo, sin embargo, lo realiza un banco aquí en México, uno de los bancos más importantes, que afectó a un grupo importante de personas que son las personas de la tercera edad, ¿no? Esto surgió durante la pandemia. No sé si han escuchado este chiste de en tu empresa quién promueve la transformación digital, el CIO, el CTO o el COVID, ¿no? Pues aquí fue el COVID, y es porque los pensionados, las personas de la tercera edad, 2 veces al año tienen que ir a hacer su prueba de vida a las sucursales. En pandemia llegaron camillas y llegaron personas con oxígeno, ¿no? Con sus tanques de oxígeno. Una persona en este banco dijo, esto es imposible, no solamente los estamos poniendo en riesgo a ellos, nos estamos poniendo en riesgo a nosotros, y esto es de pésima imagen para nosotros también. Entonces, se pusieron a trabajar. Obviamente no lo habían hecho hasta ese entonces porque si funciona no lo cambies, por una parte, pero además contemplaba muchas variables a controlar que lo hacía un proyecto muy complejo, ¿no? Entonces el COVID impulsa este cambio. El principal problema tecnológico es cómo vamos a hacer la prueba de vida de esas personas y cómo vamos a evitar el fraude para que no suplanten a esa persona. Bueno, básicamente encontraron la solución, pusieron en marcha la operación y un área muy pequeñita dentro de este banco, que es pensiones, cambió la forma de trabajar de toda una organización, o dio la opción de cambiar a toda la organización, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos con transformación digital. Está orientado a las personas, contempla varias áreas, contempla varias dimensiones y pone a la empresa en una postura competitiva mucho mejor, porque cuando tú piensas
si a mí me van a ahorrar ir a la sucursal para poder hacer operaciones, ¿quién de aquí no preferiría cambiarse de sucursal bancaria? Bueno, y tomando en cuenta este ejemplo que nos demuestra cómo mezclando tecnología, procesos, personas, tomando en cuenta la parte de seguridad, pues ayuda a transformar la organización, pues es la visión que tomamos nosotros de cómo podemos y cómo ayudamos a nuestros clientes a abordar iniciativas de transformación y a cumplir el objetivo de transformación que se busca. De esta manera podemos ver que pues hay diferentes elementos en la parte de innovación que son proveer a las personas soluciones, herramientas que les ayuden a trabajar de mejor manera con la información, que les ayuden a colaborar de mejor manera y a que les otorgue también un entorno de trabajo digital y sobre todo seguro. Para la parte de automatización, pues el objetivo realmente es reducir esas tareas monótonas, manuales que se puedan realizar por personas y pues que se hagan de forma completamente automatizada con diversas tecnologías. Y por último, la parte de escalabilidad es también poder proveer herramientas y soluciones enfocadas al manejo de procesos y todo lo que implica asignación de tareas, colaboración, aprobaciones, etcétera, de una forma sencilla, ágil y obviamente 100% digital. Y como podemos ver, sobre todos estos elementos, pues considerar la dimensión de seguridad y cumplimiento. Entonces, lo que quisiéramos hacer ahorita es platicarles algunos casos de éxito, casos de uso que hemos trabajado en cada uno de estos elementos y pues considerar los habilitadores tecnológicos que se utilizaron y también las perspectivas de seguridad que se tomaron en cuenta y que se resolvieron para este caso de uso. El primer caso de uso es soluciones de innovación. Tenemos un cliente que es un fabricante de materiales de construcción que el gran problema que tenía es un problema de negocio. Su problema que tenían era que el flujo de efectivo no era el deseado y estaban teniendo temas financieros por esto. Y primeramente ellos hicieron este análisis y detectaron que la razón de esta reducción de tiempo de flujo de efectivo era porque no tenían de forma rápida y ágil la evidencia de entrega de los materiales que llevan a sus clientes y lo que conlleva. El acuse de recibo, la firma de recibido, remisión, vales de devolución de cambios, etc. Lo que hicimos nosotros con esto, pues es determinar con ellos, pues realmente lo que necesitas es buscar una forma en la que todo este proceso, desde que se genera un pedido hasta que llega a la bodega del cliente, sea 100% digital y toda la evidencia de recepción y de entrega sea digital. Y no solamente eso, sino que al finalizar este proceso, automáticamente esta información y esta evidencia llegue al área de cobranza para que pues ya tengan todos los elementos necesarios para ya solicitar facturación y cobro al cliente. Entonces, bueno, para esto utilizamos diferentes habilitadores, en específico herramientas de flujo de trabajo y gestión de documentación digital para, en el momento en el que se dispara el pedido, generar los documentos que van a servir como evidencia y como seguimiento de todo el proceso de entrega. Ya una vez que llegaba el material, el repartidor, a través de su dispositivo móvil, solicita la firma digital del receptor y pues coteja la firma con las personas autorizadas para recibir la mercancía. Y bueno, un punto importante y unos retos importantes a considerar también es la dimensión de seguridad, que Miguel nos puede ayudar para platicar justamente esto. Pasar de un proceso manual o personal a digital conlleva muchas cosas desde la perspectiva de seguridad, sobre todo que aquí uno de los puntos importantes es que iban con esta persona porque necesitaban una firma autógrafa, pero además de la firma autógrafa necesitaban identificar a la persona. ¿Okay? Entonces ahí tenemos 3 componentes de seguridad que es autenticación, autorización y acceso. ¿Vale? ¿Cómo migramos eso de forma digital? Bueno, primero nos aseguramos que el recipiente fuera
tal cual esa persona. Pero además de eso, le pedíamos que nos diera una prueba de vida, por llamarlo de alguna manera. Pon tu cara y pon además una identificación para hacer el comparativo. De esa manera nos asegurábamos que la persona que recibía el correo era efectivamente quien lo abría. Y una vez que hacíamos ese match, entonces le dábamos acceso a la información. Pero aquí, ¿qué pasa además? Estoy generando contenido digital, ¿ok? Para poder, cuando genero contenido digital, ¿qué tipo de contenido estoy generando? ¿Es un contenido de acceso restringido? ¿Es un contenido confidencial? ¿O es un contenido público? Entonces, una de las primicias en temas de prevención de fuga de información es poder catalogar mi información y a partir de ahí generar políticas. Entonces, dentro del área de seguridad, también nos preocupó cada documento que se generaba, cuál era el tratamiento que se le iba a dar para poder asegurarlo. Bien. El siguiente caso es solución o necesidad enfocada a automatización. El caso de uso que presentamos aquí es un cliente del sector retail, sector bancario, que el reto que tenía era, y bueno, la misión o el objetivo que tenía en un proyecto era poder lograr una gestión de puntos de venta y de cajeros 100% automatizada, que no se requiera, o en la medida de lo posible, que no se requiera involucramiento de una persona para dar mantenimiento y cumplimiento a todos los terminales de punto de venta y cajeros. La solución que utilizamos es para gestión de dispositivos, que realmente el beneficio que tuvo es realmente lograr que no hubiera personas que tuvieran que estar yendo a sucursales, a cajeros, a dar mantenimiento a los dispositivos. Incluso tuvimos un caso muy interesante que tuvieron, pues un evento de venta y en ese mismo evento se hizo previamente una actualización del sistema de punto de venta. El problema que tuvieron es que hubo un problema en el punto de venta y no estaban funcionando bien las terminales y se requería hacer un rollback. En vez de tener que enviar cuadrillas de personas para revisar equipo por equipo cajeros de las centenas de sucursales que tenían, a través de un sistema centralizado de gestión de automatización, hicieron el proceso de un paquete de rollback de cambio y se desplegó, en vez de tardarse pues el tiempo que hubiera tardado de forma manual, pues tardó no más de 15 minutos, reduciendo el impacto de este incidente a cero, a nivel incluso pérdidas monetarias. Y bueno, aquí hay una perspectiva también muy interesante de seguridad para este tema para estos casos de uso. Cuando hablamos de una red de cajeros, normalmente los bancos ya tienen un montón de controles y un montón de seguridad alrededor de ellos, en ellos físicamente, en la comunicación, pero aquí hay un punto importante. Estamos metiendo un nuevo protocolo de comunicación a través de una aplicación para comunicarnos con ese cajero para aplicar cambios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que asegurarnos que solamente esa comunicación, dado que es una nueva forma o un nuevo protocolo, nos tenemos que asegurar que solamente esa comunicación esté pasando a través del canal. ¿Okay? ¿Y cómo lo hacemos? Pues monitoreando. Pero ¿qué pasa cuando vemos algo anómalo? Bueno, pues tenemos que hacer la contención. ¿Vale? Si no hacemos no solamente con el tema de monitoreo y el alertamiento, porque aquí estamos hablando de dinero. Estamos hablando de si hay una alteración en la información del cajero o si hay una alteración en la seguridad del cajero porque se logró controlar ese flujo de comunicación, pues obviamente estamos hablando de que el banco perdería muchísimo dinero, ¿no? Entonces teníamos que asegurarnos sí o sí de que solamente ese protocolo en los momentos en los que se había definido pasara y que el resto pudiera contenerse. Bien. Y bueno, el último caso que queríamos platicar es tema de escalabilidad. Ahí, el caso de uso es para un cliente de manufactura muy grande
que el tema que tenía es, si bien ya tenía diferentes soluciones para gestión, RPs, etcétera, había pequeños procesos que no podía gestionar. Temas, por ejemplo, el alta de proveedores, el proceso de una solicitud del área de compras, etcétera. Aquí lo que hicimos fue un proceso iniciando a través de la automatización, que es centralización, digitalización y reconocimiento de los documentos que se requieren para hacer el alta de un proveedor, todo el proceso de seguimiento de aprobaciones, de firmas, etcétera, se realizó y posteriormente, una vez que se terminaba todo el proceso de autorización y se hacía el alta del proveedor, existía la variable de tener que toda esta información que se generó, expediente, etcétera, moverlo a su RP principal. Entonces ahí también utilizamos tareas o soluciones de automatización que en línea y en tiempo real se pasaban de este proceso hacia el RP que tenían ellos. Y bueno, aquí también pues hay una perspectiva de seguridad, comentar bastante interesante. Varias cosas. Nuevos componentes se agregan a la red, nuevos servidores, nuevos servicios. ¿Okay? Esos componentes que yo no controlo, ¿están seguros? Entonces, ¿cómo me aseguro? ¿O cómo sé que están seguros? Haciendo análisis de vulnerabilidades sobre esos nuevos sistemas, sobre esas nuevas aplicaciones, haciendo pruebas de penetración. Pero además, una vez que sé que estoy seguro, o sé que esos nuevos componentes de clientes y proveedores están seguros, me tengo que asegurar de que solamente esa aplicación se esté conectando a algo que es interno, que es mi CRM o mi aplicación a través de la cual surge esa información, ¿no? Entonces tengo que encontrar la forma vía VPN o vía ZTNTA de controlar la manera en la que se conectan, qué protocolos permito, qué información permito que pase. Y nuevamente, como lo decíamos en el primer caso, la generación de información. Cada que hay generación de información, ¿cómo la catalogo? No solamente cómo la catalogo, sino cómo la protejo, entendiendo cuál es el catálogo en el que debe de caer. Perfecto. Y bueno, pues para finalizar la presentación quisiéramos platicar algunas de las conclusiones con base en lo que platicamos al principio de regresar al principio, darle el enfoque a la necesidad de negocio. Entonces, algunas de las conclusiones que tenemos en primera instancia, como podemos ver, es el proceso de transformación busca realmente moverse de un estado actual a un estado ideal. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que un proceso de transformación digital comienza con esta necesidad de mejora y no comienza por tener que usar una tecnología por ser innovadora. Eso nos da pie al segundo punto, que es multidimensional la transformación. No solamente ve una cosa o no solamente se enfoca en tecnología o en proceso o en personas, sino que incluye todas estas partes, ¿no? Para que podamos terminar en un estado mejor que en el que estábamos desde una plataforma multidimensional. Y bueno, el siguiente punto es, cuando hacemos un proceso de transformación sin una vista de beneficio de negocio y sin considerar la parte de seguridad, pues realmente es un cambio pues sin tanto propósito, porque pues puede suceder que al implementar, utilizar una tecnología en un proceso de transformación digital, si no estamos considerando la parte de seguridad, eventualmente podemos caer en la obsolescencia de ese proyecto de transformación. Y algunas consideraciones adicionales, hablando de transformación digital. ¿Qué solución de negocio o qué situación de negocio estamos resolviendo? Está enfocado ¿a quién está enfocado? ¿A nuestras personas internas? ¿A nuestros clientes externos? Y por último, la transformación es un proceso continuo. Y eso es súper importante, porque cuando pensamos en transformación no es un evento único, sino que es un evento continuo y dentro de ese evento continuo está la capacidad de mejora. Por lo tanto, hay ese espacio. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.